Bendito y amado Padre de la gloria, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, bendito Padre. A ti toda la gloria y honor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas en esta mañana, Señor, tanto en la escuela sabática como en el culto divino, Padre Santo. Y ahora queremos pedirte, por favor, Señor, que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, de tu poder y de tu gracia, para poder escuchar el mensaje que Edison trae para nosotros hoy. Dale la fuerza y la fortaleza que él necesita y llenarlo también de tu Espíritu Santo, Señor, para poder impartir estas enseñanzas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y todo lo pedimos y lo imploramos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Mis hermanos, Amén. vamos a empezar en esta ocasión con la ayuda de Dios el estudio del capítulo 5 de Apocalipsis, donde nos vamos a encontrar con lo que llama Urias Smith el desafío del libro sellado. Probablemente, si Dios lo permite, el estudio va a estar dividido en 3 partes. En esta primera parte solamente vamos a ver hasta el versículo 5 y de hecho solo hasta la mitad del versículo 5, porque realmente es un capítulo bien interesante y el espíritu de profecía nos dice que debemos de estudiarlo detenidamente, tratar de entresacar de él lo mayor que podamos con la ayuda del Señor. Así que vamos a intentar hacer lo propio y vamos a empezar leyendo el capítulo. Por favor, algún hermano que lea Apocalipsis 5, versos del 1 al 5, por favor. Y dice, tiene como título El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar 7 sellos. Gracias a Dios. El león de la tribu de Judá sí podía, ¿cierto? Y no se dejó que Juan llorase mucho, y eso es lo que vamos a ver en el estudio del día de hoy. Sin embargo, vamos a terminar de leer el capítulo para que tengamos el contexto completo. Así que si algún otro hermano puede leer versos 6 al 10, por favor. Yo lo leo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. ¿Hasta dónde? Al 10, hermano. Bueno. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias, hermano. Entonces aquí vemos el cántico que, como habíamos estudiado en los anteriores, en la parte 4,
capítulo 4, cántico que hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, sobre el cual hemos detallado un poco y hemos tomado algunos puntos de vista sobre los mismos. Y ahora se nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra, lo cual en el capítulo 1 de Apocalipsis ya habíamos hablado y detallado sobre esto, lo que implicaba ser reyes y sacerdotes, ¿cierto? Un reino de sacerdotes, que es lo que Dios ha prometido para sus hijos, los cuales vemos aquí en los 24 ancianos, digamos, un prototipo de lo que será al final, cuando todos sean redimidos, los que han de ser redimidos, claro está. Ahora vamos a leer, por favor, otro hermano, desde el verso 11 hasta el 14. Los leo yo, si me lo permiten, por favor. Sí. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Amén, que así sea. Aquí en esta parte final vemos lo que Urias Smith llama una vislumbre del futuro, porque él va a empezar a describir como si este evento vamos a estudiar el día de hoy ya hubiese pasado, pero también nos dice como si el verso 13 y el 14 se estuviera poniendo ya al final cuando se ha completado el plan de la redención de la humanidad caída. Y antes de pasar al estudio como tal, resaltar en el verso 12 que se le da una alabanza, digamos, en 7 partes al Cordero: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. El 7, que es número de perfección y plenitud, que es el mismo número con el cual está sellado el libro, lo cual nos quiere decir que está perfectamente sellado. Y por esa misma perfección del sello es que nadie lo podría abrir, sino un ser que fuera igualmente perfecto. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el estudio como tal. Este estudio va a estar un poco ligero, no está muy cargado de información. Solamente hay un par de citas de Elena White que no son muy extensas y solamente nos van a dar contexto. Pero no va a dejar de ser importante porque vamos a ver cómo este capítulo nos sirve de base para poder entender luego lo que serían los 4 primeros sellos, que es donde salen los caballos con sus jinetes. De hecho, recuerdo que hace más de un año habíamos hablado que tendríamos que clarificar qué implicaba, por ejemplo, el caballo blanco con su jinete, porque hay muchas ideas, entre las cuales se dicen cosas que realmente no se pueden encajar en la profecía. Y nosotros habíamos ya desde ese entonces dicho que se refería al Evangelio, que había salido con Cristo a la cabeza, venciendo y para vencer. Pero eso todavía nos va a quedar en el futuro. Vamos a repasar aquí esos primeros 5 versos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Habíamos ya visto quién era el que estaba sentado en el trono. ¿Lo recordamos, hermanos? El Padre. El Padre. Eso, sí. El Padre. Entonces el Padre tenía este libro y lo estaba exponiendo, pero estaba sellado. Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está como lanzando un desafío. Y por eso Urias Smith lo subtitula así. Está lanzando el desafío a ver quién es digno
de saber lo que está en el futuro y quién es digno de desatar lo que Dios ha sellado. Y esto tiene una relación directa con las profecías de Daniel, al cual se le dijeron que sellara las palabras que se le habían dicho, ¿cierto? Pero a la hora de estudiarlo, vamos a ver que implica mucho más. Y de hecho, en esta presentación de hoy vamos a ver una cita que nos va a dejar ver que lo que se nos desarrolla en el Apocalipsis solamente es una pequeña parte de las cosas que están allí selladas. Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y hay comentarios que dicen esto es para leerlo y entenderlo. Y sin embargo, repetidas veces se nos ha dicho en el Apocalipsis, el que lea, entienda, y bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía. Así pues que este desafío tendría que ser salvado por alguien. ¿Cómo no? Sabemos nosotros quién es, pero no nos vamos a adelantar. Juan lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro. Y esta palabra ninguno se refiere a que ningún ser creado, sin distinción alguna, podría abrirlo, ni siquiera el ángel más excelso. Pero uno de los ancianos le dijo, no llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ha vencido en dónde? Es la cuestión. ¿Cómo ha vencido? ¿Cómo se ganó el derecho a desatar los sellos? ¿Y por qué se empeñó en esa lucha para ganarse este derecho? Es un poco lo que tenemos que entender. Pero ahora, vamos a lo que nos dice el espíritu de profecía sobre el capítulo 5. El quinto capítulo de Apocalipsis debe estudiarse detenidamente. Es de la mayor importancia para los que han de desempeñar una parte en la obra de Dios en estos últimos días. O sea, nosotros. Algunos están engañados, no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Son víctimas de un error fatal los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie sus sentencias sobre los hijos de los hombres, habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. Entonces, es interesante lo que nos dice aquí porque nos dice que no sabemos realmente cuál es la naturaleza del pecado. Gracias a Dios en el ministerio se ha empezado a entender un poco más, cada vez más esto, a entender que es algo que está en nuestra genética, para lo cual ninguno es capaz de librarse de esto si no es con la ayuda de Cristo. Si no es porque Cristo estuvo dispuesto a venir a compartir nuestra naturaleza y vencer, nosotros no podríamos ni tendríamos oportunidad alguna de hacerlo. Pero gracias a que Él venció, nosotros también podemos vencer con su potencia. Por gracia, claro que sí. Por fe, pero por la fe que se manifiesta en las obras, como hemos venido estudiando ya desde hace varios sábados aquí. Entonces, como se nos dice que debe estudiarse detenidamente, vamos a intentar hacer esto, ¿cierto? Mi hermano, bien pueda. Bueno, hoy nos acompaña alguien nuevo y entonces pues contextualizando un poco de lo que estamos leyendo. Acá se nos dicen, no se percatan de lo que está a punto de suceder en la tierra. Desde que empezamos a leer este libro, pues todo el mundo escucha la palabra Apocalipsis y lo que presenta esta palabra, muchos temor, no lo leo porque es muy tedioso lo que vamos a ver allí, son cosas malas, cosas que no entiendo, muchos simbolismos, y por eso es importante lo que vamos a ver el día de hoy desde dos perspectivas diferentes. Una de ellas es Apocalipsis traduce la palabra revelación, por lo tanto, si es algo revelado, es algo que podemos estudiar y podemos entender.
¿Cómo vamos a percatar a las personas que no tienen este mensaje si no relacionamos que cada uno de los eventos que hoy están sucediendo en la tierra están escritos en la profecía? Es una manera clara en cuanto a dar el mensaje y es parte de lo que se ha venido realizando a través de este ministerio, del estudio profético, de cada uno de estos eventos y decir, aquí está en la Biblia, se cumple un 100%, este es el siguiente paso, estas son las cosas que faltan por cumplirse, y es una manera de dar como tal el mensaje. Entonces va a ser muy interesante, no solo desde el apóstol, el llorar, el quién puede abrir esos sellos, porque me interesa saber qué hay ahí, porque esto concierne a la iglesia, y es una actitud que hoy nosotros debemos ver al estudiar este libro. Venir muy dispuestos, venir a hacer preguntas, porque esta va a ser la base del evangelio. A la hora de que demos ese mensaje de advertencia y mostremos el mensaje verdadero, debe tener ese estudio, esas herramientas que gracias a Dios hoy nos está revelando para que la gente pueda, como dice la segunda parte, tener ese galardón, pero un galardón eterno de salvación, porque también podemos quizás tener un galardón correspondiente a nuestras obras que nos lleve precisamente a la perdición, a habernos quedado por fuera. Entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos acá es lo que cada uno debemos ir descubriendo mientras estemos en este mundo. Gracias, Cris. Se nos resalta aquí, algunos están engañados y no se percatan de lo que está por suceder en la tierra. Pero si nosotros vemos lo que sucedió, vemos que fue profetizado, entonces podremos tener la plena certeza de lo que falta por suceder, no tardará en su cumplimiento. Y esto nos dará una ventaja, porque es mejor no ser sorprendido por lo que se viene. Ahora, Urias Smith nos dice, al iniciarse este nuevo capítulo, el apóstol tiene siempre la misma visión en mente. ¿Cuál visión? ¿Cuál visión, hermanos? Aquí empieza el capítulo 4, ¿no? Eso, la que estudiamos en el capítulo 4, que es totalmente diferente a la que estudiamos de las 7 iglesias, ¿cierto? Las cartas. Entonces, en esta misma visión, él dice, con las palabras del que está sentado en el trono, quiere designar evidentemente al Padre, puesto que introduce más tarde al Hijo como un cordero como inmolado. Y es importante, como inmolado, no inmolado, no como. El libro de Juan, el libro que Juan vio, contenía una revelación, lo que nos explicó Cristian. Revelación, no un misterio, sino una revelación de las escenas que iban a desarrollarse en la historia de la iglesia hasta el fin del tiempo. ¿Iban a desarrollarse cuándo? Lo dice muy claro. En la historia de la iglesia hasta el fin del tiempo. ¿La iglesia cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la iglesia? En los tiempos apostólicos. Los apóstoles. Eso, sí. Lo que conocemos como la era apostólica, ¿cierto? El cristianismo como tal. Que antes era Israel y no era iglesia, ¿cierto? Ahora dice, historia de la iglesia hasta el fin del tiempo, pero hay un detalle aquí que más adelante se nos va a clarificar. El hecho de que el volumen se hallaba a la diestra de aquel que estaba sentado en el trono puede significar que el conocimiento del futuro incumbe a Dios solo, excepto en lo que Él considere propio revelar a otros. Entonces, si nosotros queremos saber lo que viene para el futuro, tenemos que consultar a Dios, a su palabra. De nada sirven los astrólogos, de nada sirven los adivinos, de nada sirve que vayamos a un horóscopo, nada parecido, ni falsos profetas, ni las profecías de la Iglesia Católica, porque solamente Dios sabe lo que concierne al futuro y solamente Él puede revelarlo a quien es, ¿cierto? Ahora, el libro estaba sellado, pero ¿qué clase de libro es? ¿Como los que conocemos nosotros hoy día? No. No. Eso, un rollo como un pergamino. Dice aquí, los libros que se usaban en el tiempo en que fue dado el Apocalipsis no tenían la forma de nuestros libros actuales. No consistían en una serie de hojas encuadernadas.
sino que se componían de tiras de pergamino u otro material que se enrollaba. Y acerca de este punto, Wesley dice, John Wesley, del cual leímos en el conflicto de los siglos, dice lo siguiente en su comentario sobre Apocalipsis: los libros comunes entre los antiguos no eran como los nuestros, sino volúmenes o largos trozos de pergamino enrollados sobre un palo largo, como enrollamos nosotros los géneros de seda. Tal era el libro aquí representado y sellado con 7 sellos. No era como si el apóstol viese todos los sellos a la vez. Este es un detalle importante. No veía los 7 sellos a la vez, porque muchas veces encontramos representaciones así, y aquí adelante les vamos a una imagen semejante, pero no es tal cual. ¿Por qué? Porque había 7 volúmenes enrollados el uno dentro del otro, cada uno de ellos sellado, de manera que al abrir y desenrollar el primero aparecía el segundo, sellado hasta que se lo abría, y así sucesivamente hasta el séptimo. Entonces, para que pudiera suceder lo del segundo sello, primero había que desatar el primero, ¿cierto? Para poder entender lo que habría allí. Entonces ya esto nos da una clave para entender que así como en las iglesias nos va a contar de eventos que son sucesivos, uno tras otro, no contemporáneos, no suceden todas en la misma época. No es como que ahora se vayan a desatar los sellos y pase lo del primer jinete y luego el segundo, el tercero y el cuarto. No, son cosas que ya sucedieron. Así como en las iglesias, que fueron a través de la historia hasta llegar a la Odisea, que era la que representaba el periodo actual, asimismo van a ser los sellos. ¿Me siguen, hermanos? Sí, mi hermano, de hecho, si lo analizamos, el simbolismo es muy claro, porque si se hace de esta manera y no como siempre se nos muestra, siempre da esa perspectiva y un concepto claro de que Dios es un Dios de orden y de tiempos definidos. Es como si estuviera allí y por su voluntad pasara del primero al cuarto o al quinto de algo cronológico que se va cumpliendo. Hoy lo estamos viendo en profecías. Hay cosas que se están dando al tiempo, pero sin embargo, hay cosas que le están dando paso de una profecía a la otra. Ejemplo, la vaca al tercer templo al Vaticano, destrucción del Vaticano a Jerusalén. O sea, es un paso a paso, porque nosotros como tal en la interpretación siempre tomamos como en la expectativa de nuestra forma, según como nos convengan nuestras condiciones, o vamos a mirar lo primero más cercano para nosotros. Pero esto es de una manera muy clara en cuanto a un tiempo y un orden cronológico al verlo de esta manera. Sí, es que muchas gracias. Entonces, por eso la representación que vemos aquí de pronto es más ajustada a lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir desenrollando y a medida que va leyendo, luego se va a encontrar otro sello, ¿cierto? Tiene que quitarlo para poder ver y no se va a poder saltar así hasta la séptima o hasta el sexto sin haber pasado por los anteriores. Y nos termina diciendo, este libro no estaba escrito, ojo, no, estaba escrito en el interior y en el exterior, como parecería indicarlo la puntuación de la versión que usamos. Grocio, Laumann y Fuller, etc., dice en cierta Biblia anotada, suprimen la coma así, escrito de dentro y de fuera sellado. No escrito por dentro y por fuera, sino escrito por dentro y por fuera sellado. Acerca de cómo estaban puestos los sellos se ha dado ya suficiente explicación, lo que acabamos de hablar. Entonces aquí nos va a mostrar, no estaban los 7 sellos juntos, sino un sello a la vez. Y Hermano, ¿quién puede, Cris? pon la anterior, sobre todo esa última parte que acabaste de leer. Cuando nos matiza este punto, escrito de dentro y de fuera sellado, también hay algo, una enseñanza para nosotros, porque siempre queremos ir un paso más adelante. Imaginemos que eso estuviera y lo pudiéramos interpretar de una manera en que no hay ese orden y crear nosotros ese mismo caos de no saber cómo encajamos ese orden cronológico y mirar este punto clave. Hay cosas que Dios revela para un tiempo específico. Decir del fin del mundo, del 2031, hace 100, 200, 300, 400 años, tendría el mismo impacto de saber lo que faltan 10, faltan 8, faltan 7. Entonces, incluso en cada uno de estos puntos de lo que estamos viendo, vemos ese orden importante, el por qué no desde afuera, adentro, sobre todo por un tema interpretativo,
porque siempre queremos ir como un paso adelante, queriendo saber cosas que no correspondían para el tiempo. Hoy brilla de una manera especial porque prácticamente pues el tiempo se acabó. Gracias, Cris, así es. Entonces, nos continúa diciendo versos 2 al 4. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Entonces el desafío fue lanzado. Parecía que en la visión Dios sostenía este libro a la vista del universo. Y un fuerte ángel, indudablemente un ser preeminente y poderoso, se adelantó como pregonero y a gran voz desafió a todos los seres del universo a demostrar la fuerza de su sabiduría, abriendo los consejos de Dios. Pues no era solamente fuerza, sino también sabiduría, dignidad. ¿A quién podría hallarse digno de abrir el libro y romper sus sellos? Siguió una pausa. En silencio, el universo reconocía que era incapaz e indigno de entrar en los consejos de su creador. Ninguno podía, ni en el cielo. El griego oudeis significa nadie y no significa solamente ningún hombre, sino ningún ser que hubiese en el cielo. Y nos pregunta Urias Smith, ¿no es esto una prueba de que las facultades de los ángeles son limitadas? Satanás pretende tener toda la sabiduría, pero aquí se nos da una prueba de que no, de que está limitado, como todos los seres creados por Dios. Como las del hombre, cuando se trata de penetrar el futuro y revelar lo que ha de suceder. Satanás tampoco lo sabe. Cuando el apóstol vio que nadie se adelantaba a abrir el libro, temió grandemente que no se revelaran los consejos de Dios. ¿Por qué temió? Porque eran consejos de Dios, que contenía con referencia a su pueblo. Impulsado por sus tiernos sentimientos naturales y su preocupación por la iglesia, lloró mucho. Y dice Juan Wesley, ¿cuán lejos están de albergar el sentir de San Juan los que averiguan cualquier otra cosa antes que el contenido de este libro? Muchas cosas que nos interesan. A Juan le interesaba saber lo que decía este libro. A nosotros también, gracias a Dios, se nos ha despertado este interés. No dejamos que se duerma, que se muera. Vamos a seguir interesados en el mismo porque va a ser para nuestro bien. Aquí la imagen que les decía, no es así como ha de representarse el libro con los sellos. No son los 7 sellos a la vista, sino uno a la vez, ¿cierto? Y Juan lloraba mucho. Nos dice aquí, estas palabras reflejan la intensa reacción emotiva de Juan debido al drama que pasaba ante sus ojos. Lo que veía y oía le era muy real. Punto importante, es una visión simbólica. Sin embargo, está representando cosas reales, no cosas simbólicas, ¿cierto? El símbolo es para apuntarnos a cosas reales. Por eso cuando se nos habla del Cordero, nosotros entendemos que está hablando de Cristo y entendemos que es Cristo con un cuerpo algo semejante al humano y no un animalito como un cordero pues con 7 cuernos y 7 ojos. Simplemente la forma de representarlo, que nos quiere enseñar algo más allá que la simple imagen. Y acerca de las palabras, yo lloraba mucho, José Benson observa lo siguiente. Como le afectaba mucho el pensar que no se podía encontrar ser alguno capaz de comprender, revelar y cumplir los consejos divinos, temió que siguiesen ocultos para la iglesia. Este lloro del apóstol brotaba de la grandeza de su espíritu. El corazón tierno que siempre había tenido se manifestaba más claramente ahora, que no era dueño de sí mismo. Y aquí, esta frase me gusta mucho. El Apocalipsis no se escribió sin lágrimas, ni tampoco puede comprenderse sin lágrimas. Hay que pedirle al Señor que nos revele las cosas. No basta con que Urias Smith lo haya estudiado y nos haya detallado paso a paso lo que él entendió. No basta con que nuestro hermano Joseph lo haya presentado, o los hermanos del grupo de adolescentes, o un servidor se los
exponga a ustedes como lo entiende. Cada uno debe tener ese interés personal. Ir, leerlo, preguntarle a Dios. Señor, confírmame lo que sea verdad, muéstrame donde hay un error, pedirle a Él que nos revele. Es muy importante. Y va a ser necesario que derramemos lágrimas, como Juan las derramó al escribirlo. Entonces, tengamos ese interés personal de entender todas estas cosas, porque es para nuestra salvación. Edison, Sí, Cris, bien, pues. el anterior, por favor. Vea, aquí en medio de lo que estamos leyendo, podemos ver una clave por qué las iglesias, por qué los pastores, lo enseña el Apocalipsis, que le dice a las personas que es un libro que no se puede comprender, que es un libro en el cual no es necesario estudiar. Y miremos el compromiso de lo que realmente implica este libro, no solo en un contexto de una verdad presente, el desarrollo como tal de los designios de Dios, de tu voluntad, de tu propósito, de tu vida, de tus cambios, del tiempo que estás viviendo, de esos cambios que constantemente estás aplazando. Vemos el punto tan importante en lo que es, por ejemplo, el apóstol, de saber interpretar. Muchas veces pues leemos la Biblia y pues yo esto no lo entendí, alguien me lo explicará. Y pues hoy quizás en este libro no nos podemos dar este lujo porque seguramente cuando podremos volver a darle un repaso capítulo y versículo a este libro, con tantas cosas que pasan, con tantos sucesos. Entonces es algo muy claro en cuanto a ese compromiso de no solo entenderlo, sino de revelar lo que realmente está allí para mostrarlo al mundo. También es interesante que en medio del desafío que se hace, ningún ángel, porque nosotros somos creados un poco menores que los ángeles, no tienen la naturaleza que como tal tenemos en cuanto al pecado, pero esa limitación en cuanto a los designios de Dios. Y muchas veces por las situaciones que pasamos aquí en este mundo, sea la muerte de un ser querido, sea un suceso que no nos esperamos y no salen como tal a nuestros planes, queremos cuestionar a Dios del por qué lo está haciendo, por qué decidió esto, por qué no intervino, por qué no lo manejó de otra manera. Si aún los ángeles estando en presencia de Él, ninguno se atrevió a dar ese paso, nosotros cuántas veces no cometemos ese error a diario de ir adelante contra los designios y venir a cuestionarlo a Él. Entonces también es una reflexión importante allí. Gracias, hermano. Steven, ¿estás? Bien, Pablo, gracias a Dios. ¿Quién es que es José Benson? José Benson es un comentarista de la palabra de Dios. Alicia, si quieres te ayudo con la lectura. Dale, por favor. Y uno de los ancianos me dijo, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No se le dejó a Juan llorar mucho tiempo. Dios no quiere que sus hijos queden privados de cualquier conocimiento que pueda beneficiarlos. Se habían tomado medidas para abrir el libro. De ahí que uno de los ancianos aconseje a Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No nos resulta aparente la razón de por qué uno de los ancianos, en preferencia a algún otro ser, debió ser quien impartiera esta información a Juan, a menos que estribe el hecho de que, habiendo sido redimido, conocía a Cristo y se interesaba especialmente en todo lo que concernía al bienestar de la iglesia en la tierra. Gracias. Mis hermanos, hasta aquí es donde vamos a llegar en cuanto a la explicación del libro. Luego vamos a ver un par de citas de Elena. Pero lo que es después del punto, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, lo que vamos a estudiar en la próxima presentación, si Dios nos lo permite. Sin embargo, darles un poco, igual, creo que todo lo podemos entender. Nos habla del león de la tribu de Judá. Habíamos visto hace 8 días cómo uno de los seres vivientes tenía un rostro como de león y habíamos visto que eso representaba al estandarte de la tribu de Judá. Se representaba así, como con cara de león, ¿cierto? Y sabemos que Cristo es descendiente de David, el linaje de David, que hace parte de la tribu de Judá, ¿cierto?
y por eso es que se le denota así, pero también para mostrar su poder, su soberanía del león como el rey de la selva, y también su humildad, su entrega y su sacrificio como el cordero, que es lo que se nos dice en el verso. Además, hay un detalle interesante en cuanto a la raíz de David, ¿cierto? Porque nos habla de esa simiente prometida, de la gran promesa que se le dio a nuestros padres luego de haber caído en el Edén, ¿cierto? La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. La raíz de David vino a cumplir esa parte de la promesa que se dio para la raza caída que somos nosotros. Ahora, como les digo, esto lo vamos a explicar y a detallar en la próxima presentación, si Dios lo permite. Solamente para que tengamos el contexto desde ahora y entendamos un poco lo que se nos va a detallar después. Pero ahora, detalle interesante de cómo lo explica Urias Smith. El hecho de que uno de los ancianos sea el que le da este consuelo a Juan, él lo toma también como un argumento a favor de lo que había expuesto al principio. Y es que los 24 ancianos hacen parte o representan a los redimidos. Y que por eso mismo es de los más óptimos para darle estas palabras de consuelo a Juan, ¿cierto? Seguramente, esto ya es imaginación mía, pero pensemos de pronto a uno de esos ancianos o incluso a todos preguntándose lo mismo, ¿cierto? Pero ya sabiéndolo, ya teniendo como entendido que era Cristo mismo el que los llevó al cielo, quien iba a desatar esos sellos. Entonces, por eso también me gustó a mí esclarecer y poner el punto en que eran redimidos, aunque se puede tener, digamos, la disparidad en cuanto a qué quieren representar, porque lo que importa es que representa a gente que estaría allí en el cielo cumpliendo una función o sirviendo a nuestro gran sumo sacerdote en el servicio que desarrollaba en el lugar santo del santuario celestial, ¿cierto? Como Aarón, cuando hacía la misma función en el santuario terrenal, de ofrecer el incienso, de encender las lámparas, de los panes de la proposición, y estos otros serían como los levitas, o sea, los 24 ancianos, serían como los levitas que le apoyan en esas funciones sacerdotales. Ahora, creo que el punto está claro. Bien, puede Cris. La primera parte de esta cita es muy interesante porque dice, no se le dejó a Juan llorar mucho tiempo. Recibimos consolación y de tanto, quizás el tema de cuánto dure la prueba, cuánto dure eso que estemos pasando, también depende mucho de la intención por el cual estamos sufriendo o estamos pasando. En este caso no había ningún acto egoísta en el corazón de Juan, porque estaba pensando en beneficio de quién, de la iglesia, de poder como tal comprender lo que estaba en ese libro para que los demás instruyeran de ellos y puedan tener un beneficio en cuanto a este conocimiento. Entonces, si lo miramos de manera personal, muchas veces lloramos y la pasamos mal, pero ¿cuál es nuestra verdadera intención? ¿Por qué tanto dura quizás esa prueba? ¿Por qué no sentimos que avanzamos o sentimos algunos cambios? Eso como tal solo lo sabe Dios, pero también lo sabemos nosotros. No nos podemos engañar, nuestro corazón es traicionero y debemos quizás hacer ese análisis constante. Y también es muy interesante porque ve la intención, no lo quiere dejar, se ve, Dios siente el dolor humano y desea en medio de ese consuelo recibir, darle como tal esta revelación. Y la segunda parte es muy interesante porque dice, Dios no quiere que sus hijos queden privados de cualquier conocimiento que pueda beneficiarlos. Imaginémonos el mundo que se cae a pedazos y nosotros no pudiéramos interpretar todo lo que está pasando hoy. No pudiéramos interpretar lo que está pasando hoy en el Vaticano, sin saber el simbolismo de los presidentes como tal arrodillados ante el Papa, de lo que está pasando entre Irán y Israel. Y en un concepto importante, dice que sus hijos queden privados de cualquier conocimiento que pueda beneficiarlos. El hecho de que usted sepa hoy que Cristo viene en el 2031 representa un beneficio para su vida, sí o no, que estar como tal en la ignorancia. Entonces miramos ese paso, esa misma línea que se cumple desde este tiempo en que se empieza a desarrollar esto y es una actualidad total de nuestros días. Gracias, Cris. Y el Señor, como no, ya había tomado medidas para eso, como lo dice aquí. Ahora, vamos a ver lo que nos decía Elena White, que es un punto interesante porque yo les había dicho, el primer sello representaba a Cristo y al Evangelio y su forma en cómo empezó a predicarse y salió venciendo y para vencer. El
empezó venciendo y va a terminar venciendo. No ha de ser derrotado. Y sin embargo, eso es lo que se nos dice en el capítulo 6 sobre el primer sello. Y sin embargo, Elena White va lo que nos dice aquí sobre las cosas que están escritas en este libro que fue sellado, que se le van a quitar los sellos. Hermana Ruth, bien pueda. Edison, ¿me puede volver a repetir qué significa el primer sello? Representa al Evangelio, con Cristo a la cabeza, el Evangelio que salió venciendo y para vencer. A pesar de toda la oposición que le hace el mundo, desde el principio el Evangelio siempre ha sido vencedor y hasta el final lo será. A pesar de que había un imperio en contra de la predicación del Evangelio, bueno, ha llegado a nosotros gracias al beneplácito de Dios. Mi hermano, igual, en la próxima, Gracias. el próximo capítulo, cuando lo detallemos, vamos a hablar mucho más de esto y nos va a quedar todo muy claro. Con la ayuda de Dios así será. Entonces, mi hermana. Dice, Gracias. Esta cita, ella lo pone sobre la nación judía, están palabras de ella del gran maestro y dice, cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, ya nos ponemos en contexto, clamaron, suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó, ¿qué pues haré de Jesús? Gritaron ferozmente, crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar? Preguntó Pilato. Y los sacerdotes y magistrados elevaron la respuesta, no tenemos rey sino a César. Estamos hablando también un poco de eso, de cuando ellos rechazaron a Dios por pedir un rey como las demás naciones. Desde el principio y hasta el final hicieron lo mismo, rebeldes ante Dios. Prefirieron a César que a Dios. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Interesante, ¿no les parece? Lo que quiere decir es que este libro, entre otras cosas, es un libro de memorias. Es el libro de la memoria que se nos habla también en Daniel, donde están registrados los actos de las personas, ya sean buenas o malas, sobre las cuales se ha de juzgar. A los que rechazan la justicia de Cristo, enteramente se les juzgará por sus actos, como a estos judíos. Y a los que lo aceptan, se les juzga a través de Cristo y su mansedumbre y su fe perfecta. Dice, con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Es interesante el punto que nos pone aquí, porque nos está poniendo que sea abierto en el futuro. O sea, lo que se nos revela en el Apocalipsis es, como nos decía Urias Smith de la anterior diapositiva, lo que es importante para nosotros, para nuestra salvación, lo que necesitamos nosotros para entender el plan de Dios y para que no estemos apesadumbrados a toda hora. Mas, en aquel libro no solamente está registrado lo que se nos relata a partir del capítulo 6, sino que también las acciones como esta que leemos aquí. ¿Sí me siguen, mis hermanos? Sí. Mi hermano. Entonces, es un detalle bien interesante. Sí, bien puede. De resaltar por lo mismo el concepto de las personas nuevas, ese detalle es muy importante. Empieza la cita, el pueblo diciendo suéltanos a Barrabás. El pueblo elige a Barrabás. Recordemos que no solo es aquel persona delincuente que estuvo como tal preso, sino que tiene una implicación que también se hacía pasar como ese Mesías. El pueblo elige y se equivoca, eligiendo un falso Mesías. Ahorita para el 2030 esa historia vuelve y se repite. Terminan aceptando y pidiendo a alguien que no es Jesús. Por eso es importante resaltar ese punto, porque se volverá a repetir. Cuando llegue Satanás con la misma apariencia
los ha vendido la Iglesia Católica a través de esa imagen de Jesús. Y mientras que a Satanás lo pintan con cacho y cola, cuando venga con esa apariencia, el mundo aceptará a Satanás como su Mesías, como si fuese Jesús. Así es. Y valga la pena también recordar que probablemente habrá falsa venida de la falsa venida. Más de una y más de un falso Cristo ha de aparecer. Que tampoco nos creamos a la primera, este es Satanás, entonces el próximo ese sí es Cristo. Es muy engañador y hay que estar bien atento y sujeto a Dios para que no nos engañe. Ahora, ¿cuál resultado vamos a encontrar nosotros de estudiar verdaderamente la palabra como lo hemos venido haciendo, como se nos ha enseñado, gracias a la luz del cuarto ángel? Esta cita está en Testimonio para los Ministros, página 114, y nos dice: una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Se advierte una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Interesante como lo describe ella, universo del cielo y este mundo, siendo dos totalmente aparte. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente. 2 veces Daniel preguntó: ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿De cuál tiempo? Cuando estudiemos Daniel, vamos a entender más a profundidad esto. Pero a Daniel se le da unos periodos de tiempo. Algunos se le dice cuándo empieza y cuándo termina, y otros no. Sobre esos que no, y además se le dijo que lo sellara hasta el tiempo del fin, es a los que se refiere aquí. Y continúa diciendo la cita: y yo oí, pero no comprendí, nos cita Daniel. Dije pues, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Mas él respondió: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sello que aquí se le está quitando. Muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados. Crisolados, como se purifica el oro y la plata, fuego de la prueba. Pero los malos seguirán haciendo maldades, y no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fue quitado el holocausto continuo, es a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue el fin, entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al fin de los días. Entonces, esto que aquí en Daniel, capítulo 12, se le puso un sello y dijo hasta el fin de los días, cuando llegó nuestro Señor y venció en la cruz. Luego le dio la revelación a Juan y se le mostró que los sellos ya se empezarían a quitar. Pero como hemos visto al principio de esta presentación, no eran los 7 al mismo tiempo, sino uno a la vez. Uno a la vez. Y cada sello representaría un orden de acontecimientos que habrían de suceder aquí en la tierra. Puedes entender eso. Se desata en el cielo, se siente el efecto en la tierra. Así mismo va a ser con las trompetas. Nosotros no vamos a escuchar las trompetas. Suenan en el cielo y el efecto se siente en la tierra. Es un detalle interesante para cuando vamos avanzando en el estudio del libro. Vamos bien, hermanos. Quien pueda. De hecho, en cuanto a ese comentario de trompetas, es importante por un suceso que se viene dando en los últimos años en distintas partes del mundo, por el concepto que la gente tiene en cuanto a trompetas. Algunas vibraciones que tienen que ver en cuanto a lo que es la atmósfera de la Tierra, y esas vibraciones causan un sonido, se conoce como cielomotos, como si fuese en la parte tectónica un terremoto, pero se da en el cielo. Y entonces, pues, la especulación por internet, esas son las trompetas del apocalipsis y ya están sonando. Yo tengo una noticia ahí por confirmar, uno de los verificadores que utilizo, porque una empresa de tecnología en los Estados Unidos
utiliza estos globos que se ven para internet, que para llevar internet gratis a muchas partes. Pero unas personas estuvieron tomando ciertos registros y resulta que este globo tenía como parte de lo que parecen unos amplificadores. Recordemos que lo que será esta venida de Satanás será un espectáculo que nosotros nunca antes hemos visto y por eso será tan engañoso para el mundo. No solo por los hologramas, por las imágenes, por naves, por manifestaciones, sino que él va a utilizar absolutamente todo lo que esté a su alcance para tratar de simular la segunda venida de Cristo. Tiene ciertas limitaciones porque Dios así lo permite, pero todos estos eventos van muy alineados a esa gran preparación del gran engaño. Bien, gracias. Vamos adelantando, mis hermanos, ya estamos terminando. Esta es la penúltima diapositiva, así que si tienen preguntas, si tienen comentarios, no las dejen para después. Se les queda. Edison, Sí, mi hermano. Que puedan, mi hermano. tengo una pregunta de los 1200 y se llega al 1390. a 1390. Yo no he podido entender esa parte. Sí. 1290 y 1335. 1290 y 1335 días. Eso, Ajá. vamos a tener un poco de paciencia sobre esto para no adelantarnos a lo que el ministerio ha de presentar, porque Víctor aún está preparando el tema y es preferible esperar a que él lo presente para no ir a pifiarla con eso, mi hermano. Dale, Listo. Bueno, muchas gracias. usted por la pregunta. Mi hermano Vicente, bien pueda. Sí, Edinson, ¿dejas ver la anterior, por favor? Esa frase que dice, y desde el tiempo en que fue quitado el holocausto continuo. Me devolví a esta frase porque de parte de lo que estamos hablando del ministerio, es lo que quiere Israel hacer con el tercer templo. O sea, volver a ese holocausto continuo, que no tiene ningún sentido en estos momentos para los creyentes. Quisiera compartir Colosenses 1, del 24 al 28. El título de este párrafo es Ministerio de Pablo a los gentiles. Muchas veces nosotros nos vemos en el conflicto de que por qué el hermano Edinson, el hermano David pueden entender y yo no entiendo. ¿Por qué fulano entiende y comprende y yo no entiendo? Entonces Pablo contesta aquí con este párrafo esa pregunta que a mí me la han hecho mucho, incluyendo a mi esposa. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hay una coma y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, este párrafo, ¿qué nos está diciendo? Aquel que hace esa pregunta tiene, así como el eunuco que estudiaba y no entendía, tiene que pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo Él le indique no solamente la interpretación, sino que si hay dudas, la persona correcta que puede ayudarle a entender. Entonces es bien importante porque aquí nos hace este párrafo énfasis en lo que ese sello, ese primer sello, está hablando del Evangelio, que es poder manifestar a cada persona esas cosas que por mucho tiempo estuvieron, dice, ocultos desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Gracias. Usted, mi hermano. Adiós.
Vamos, hermanos, entonces con esta cita, muy importante lo que nos acaba de decir el hermano. Aquí la cita nos decía que hay algunos que no entenderían, pero esos son los que no aceptan los mandamientos de Dios. Vamos a entender todo lo que sea necesario para cumplir nuestra tarea, la que Dios nos puso por delante, pero no vamos a poder entenderlo todo, ninguno de nosotros. Vamos a necesitar siempre los unos a los otros para complementar esa luz y ese conocimiento que Dios nos da. Ni siquiera los profetas lo entendieron. Bueno, eso. La cita continúa diciendo: fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Daniel cumplió su misión de dar su testimonio, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Estos asuntos son de infinita importancia en estos últimos días, pero aunque muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuán cierto es esto? El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. La ley de Dios en cuanto a entender la autenticidad del sábado y los otros 9 mandamientos. Si nosotros no pasamos por ahí, lo otro tampoco lo vamos a poder entender. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Y pregunta: ¿tendrán en cuenta nuestros hermanos que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días? Leed el Apocalipsis en relación con Daniel, y enseñad estas cosas. Es lo que estamos intentando con la ayuda de Dios. Yo les agradezco, mis hermanos, por siempre estar atentos y pendientes. Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana. Bueno, próximamente con la ayuda de Dios nos veremos, si así nos presta salud, fuerza para ir hasta allí. Terminamos. Amén, hermano. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, hermano. Gracias. Gracias a Dios. Amén. Señor es poderoso. Edison. Que Dios te bendiga. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo, porque enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre lo fueron, un rebaño pequeño. Pero si permanecen de parte de la verdad, como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Es una promesa, mis hermanos. Permanezcamos fieles y Él será nuestro refugio. En su llaga nos esconderá, como escondió a Noé en el arca. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios, constituye siempre una mayoría. Cuando el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte y los justos se levanten con triunfo exclamando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
para unirse con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades. Los hijos de Dios serán una gran mayoría. Así que aunque aquí seamos minoría, con Dios lo tenemos todo. Así que no hay nada que temer, mis hermanos. Vamos adelante y no dejemos de proclamar Maranata 2031. El Señor viene y que Él los bendiga. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén y amén. 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 Mi hermano Vicente, quisiera orar para nosotros, para entregar esto. Sí, mi hermano. Oremos. Amante Padre, Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, tener un sábado tan hermoso, un sábado en comunión, Señor, con usted. Gracias, Padre, por todo el conocimiento que hemos recibido hoy. Siempre con esa petición en nuestros corazones, Señor, que nos es difícil, Señor. En esta carne las cosas no son fáciles. Que podamos, Señor, entender que su Espíritu Santo nos ayude, Señor. Y que podamos, con ese entendimiento que nos ha sido dado, Señor, poder compartir lo mismo que hemos recibido, Señor. Porque es de la única manera, Padre, que nosotros vamos a poder cumplir con la obra que nos ha encomendado. Sabemos que hay personas fuertes, Señor, en el conocimiento, Señor, que escudriñan, que buscan desesperadamente, Señor, para poder también proveer a otros, Señor, aquellos que podemos ser de alguna manera más débiles, Señor, poder tener claridad, pero como dijo mi hermano, esto es una tarea no individual, aunque nuestra salvación va a ser individual y podemos hacerla individual, es una tarea de grupo, es una tarea encomendada, Señor, a su iglesia, Señor, así como usted la encomendó a sus discípulos, Señor, que ellos en comienzo fueron de 2 en 2, Señor, hasta que las iglesias fueron fundadas, Señor, hasta que se permitió el desarrollo, Señor, de ese conocimiento en cada una de las ciudades donde ellos estuvieron. Que nosotros, Señor, conforme a su dirección, podamos hacerlo. Damos gracias, Señor, por tanto amor, Señor, que usted nos da, Padre, y tanto amor, Señor, que esta su iglesia tiene para darle al mundo, Señor. Que podamos, Señor, no desesperarnos y angustiarnos, Señor, porque algunas veces no entendemos algunas cosas. Pero si podemos, Señor, dar la fe, la certeza y el testimonio de que creemos y amamos a aquel que murió en la cruz por nosotros, que es el camino, la verdad y la vida, y que vino no a condenarnos, sino a salvarlos, ese mensaje es más que lo que cualquiera en este mundo que no conoce de usted pueda recibir en estos momentos, Señor. El consuelo, Señor, que hemos recibido, permítanos, Señor, y ponga el deseo de compartirlos. Así como su siervo, Señor, Ron Guaya, Señor, pidió que el peso, Señor, por la búsqueda de esas almas recayera sobre él, que pueda recaer sobre su iglesia también. Queremos dar gracias, Señor, por la bendición. Hay momentos, Señor, difíciles, Señor. Nuestro hermano Edison, nuestros hermanos en España también, Señor. Mismo Javi, Señor, pasando por problemas de salud, Señor, pero sabemos que el enemigo se encarnece, Señor, se ensaña cuando su palabra es presentada. Que, Señor, que su Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, que sus ángeles nos guarden, no solamente en este comienzo de semana, sino siempre, y que nuestros labios puedan abrirse para compartir el mensaje de esperanza. Gracias, Padre, por todo. Queremos poner todas nuestras vidas, la vida de los nuestros, en sus manos, y que esta semana que comienza pueda ser dirigida por usted. Lo agradecemos todo y lo pedimos todo en el nombre bendito, sagrado de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. 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 Amén.